Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en una emisión más de la mesa de análisis aquí en Ciudad 2.0. Gracias al público que nos sigue diariamente a través de Periscope y Facebook Live. Saludo, como lo hacía cada tarde, a mi compañero David Mendívil. David Mendívil, muy buenas tardes y bienvenido de regreso a Ciudad 2.0, a la mesa de análisis. Hizo que recordara una canción de un grupo que usted no ha de conocer. Ajá. Se llama Moenia, que la canción se llama De Vuelta a Casa. Entonces, de vuelta a casa, exactamente. Así me siento en esta tarde de lunes, de vuelta a casa en Ciudad 2.0. Don Víctor, desde luego, un gusto estar de nuevo con usted, con todos nuestros amigos de Twitter, de Periscope, desde luego de Facebook. Y en unos segundos también en YouTube en vivo. Le agradezco además en estos meses que hicimos el espacio para que probara, el haber siempre tenido la comunicación tan estrecha, tan cercana con usted, el estar intercambiando desde luego siempre puntos de vista con diferentes temas. Y pues hoy de regreso en Ciudad 2.0, si Dios quiere, de aquí en adelante hasta que... No, hasta que el tiempo, las cosas vuelvan a ponerse de manera irregulares como se pusieron. Pero miren, ¿no? Qué bien, las cosas suceden por algo también. Tenemos la oportunidad de las redes sociales, en donde ahora que estamos en el marco de la libertad de expresión, pues se vive justo como su columna, sin censura. Sin censura, una columna que está en stand-by. Por las mismas circunstancias. Precisamente. Pero mire, por las mismas circunstancias, pero bueno. Todo fortalece. Foro fortalece. Pues ya estamos de regreso. Mucho protocolo, don David, pero las redes sociales son implacables y yo creo que tenemos que trabajar de inmediato. Este día, tenemos muchísimos temas. Durango hace 5 años, hace un año se estremeció, un año en donde una catástrofe arrasó con toda la clase política del Partido Revolucionario Institucional. Hace un año lo estábamos narrando en el canal 12, si usted lo recuerda, de feliz memoria. Estábamos haciendo un recuento de los daños, veíamos a una clase política del PRI que no alcanzaba a reaccionar. No los hicimos que declararan, si acaso habló Esteban Villegas en su momento para dar una explicación de que ellos no serían tan irresponsables como para dar a conocer datos que no estuvieran fomentados, basados en hechos, en números, y que ellos se apegarían mejor a lo que dijera la autoridad. El preludio de la catástrofe, indudablemente. Aquella noche del 5 de junio del 2016 estábamos transmitiendo el canal 12 a eso de las 8 de la noche, y ya con el conteo rápido del PREP, así como estábamos atentos ayer en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit, en Veracruz desde luego, así estábamos en la entidad de Durango hace justo un año. Solo Esteban Villegas tuvo ese enlace telefónico. En la contraparte, el hoy asesor del gobierno del estado, Rodolfo Elizondo Torres, tomó la llamada y platicamos, ¿no? Y bueno, pues se vino ese tsunami en contra del Partido Revolucionario Institucional. Una de las buenas noticias fue el nacimiento de su nietecita. Carajo, sí. Entonces, por varios hechos vamos a recordar. Se llama María Ángela Alternancia. Victoria. Todo eso al mismo tiempo. Extraordinario. Hoy estamos por allá. Un saludo a la familia Hernández Raudri, que está de manteles largos. Hace un año nace la hija del matrimonio Hernández Raudri. Y bueno, tiene un año María Ángela. ¿Qué alternancia? Victoria. Hace rato los alcanzaremos a la partida del pastel. Pero muchas cosas han transcurrido desde entonces, don David, y vemos 2 o 3 elementos interesantes para rescatar del año de 12 meses a la fecha. Uno,
vivimos el comienzo de un Estado verdaderamente democrático, en donde la alternancia en este momento tiene varias particularidades. Primero, hay un verdadero contrapeso de poderes entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Es un primer elemento que valdría la pena analizar, don David. Cuando menos en este primer año de alternancia, en vista a un segundo donde se terminará el actual Congreso, en un año estaremos renovando también a los diputados en nuestra entidad, entonces ya llegando a la segunda mitad, y eso es complicado. Vamos a ver el actuar de los diputados de los diferentes partidos, pero por lo pronto este primer año sí fue un contrapeso. Recordábamos aquello que manifestaba el entonces presidente Vicente Fox, sí, que el Ejecutivo proponía y el Legislativo disponía. Parece que en algunos momentos ha sucedido tal el caso aquí en el Congreso y que han marcado la agenda y el rumbo de la entidad en ese sentido. Y es un hecho inédito, no lo habíamos apreciado en Durango. Y además, otro factor, podríamos hacer un video de muchos minutos con los bloopers de los diputados, porque hay unos que, madre de Dios, son para recordar. Y bueno, que nada más ponen en evidencia la falta de preparación de muchos legisladores. Claro, y entonces hoy vivimos una verdadera democracia en el ámbito de la relación poder legislativo-poder ejecutivo. Aún no hemos calado en la relación poder judicial-poder legislativo ni poder judicial-poder ejecutivo. Aún no vemos todavía esa separación de poderes en estos dos, en este poder judicial con respecto al ejecutivo y con respecto al legislativo. Pero ya es un gran avance que estos dos poderes, el poder que representa el poder popular a través de los diputados, con el poder ejecutivo, que es el mandatario, el mandadero, el que se contrata cada 6 años para que le sirva a la ciudadanía. Bueno, el que se contrata y que luego hay un contrato nuevo de renovación, según a quien vaya a tratar de dejarle encomendados los próximos 6 años, y ahí es en donde el ciudadano se las cobra. Me parece que en ese caso no tenemos que esperar hasta el 2022. Hay elecciones intermedias que son muy importantes. Por lo pronto el próximo año, decíamos, se renueva el Congreso y ahí se da una evaluación primaria para lo que hicieron o dejaron de realizar los partidos políticos en el Congreso. Apenas 2 años después vendrá la renovación. Hay una figura, cuando menos en la ley, que es la reelección de los diputados. Vamos a ver quién se aventura a explorar ese territorio, a explorar ese camino, esa ruta. Me parece que no sería nada sencilla, porque hemos estado viendo cómo el ciudadano sí se vuelve en un juez implacable en ese sentido. En ese sentido. Entonces, de 12 meses a la fecha, o poco menos para no exagerar, de 11 meses a la fecha, Durango vive esta nueva realidad en donde, bueno, la relación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo está en manos de diferentes partidos. El poder ejecutivo en manos del PAN-PRD y el poder legislativo en manos del PRI al 100%. Y bueno, yo creo que eso ya quedó plasmado en los trabajos de legislación que hicieron la semana pasada, ¿sí?, en la elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Una decisión en donde el poder legislativo personificado en el presidente Marco Antonio, se llama Marco Antonio, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ahorita ojalá que venía siendo comisionado también. Sí, el PRI pone al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y nada más se le informa al Poder Ejecutivo a través de una terna, a ver cuáles de esta terna tú escoges, pero esa terna la define el Poder Legislativo, algo verdaderamente interesante. Y que lo habíamos visto precisamente en el inicio del actual Congreso, con la nominación de algunos candidatos para presidir el Poder Judicial en el Estado, y que ahí tampoco se le dio luz verde a alguna propuesta del Ejecutivo. Entonces tenemos muchos ejemplos. La próxima, el comité seleccionador, por ejemplo, de los consejeros anticorrupción,
también va a ser otro ejercicio que próximamente vamos a observar, en donde el Poder Legislativo va a seleccionar a los que van a seleccionar, a su vez, a los consejeros ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción, que son 5 consejeros, y de esos 5 consejeros, uno va a ser el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción. Y ya que aborda ese tema, también rescatar el nivel altamente protagónico de un ente que se ha vuelto uno de los principales protagonistas en la búsqueda de esta nueva figura en Durango, que es Coparmex. Bueno, que desde luego con una directriz nacional lo ha estado haciendo, pero de una manera, me parece, no solo insistente, sino muy pensada, y que ha puesto en algunos momentos en jaque a nuestros legisladores, y que le han tenido que apretar el paso por la insistencia de Coparmex. Sí. Y esto es interesante porque estamos viendo cómo un órgano ciudadano empresarial entra en la política, tiene un peso específico dentro del trabajo que hacen los legisladores, y pues literalmente les aprieta las costillas para que emprendan su trabajo, porque había momentos entre que lo que revisan en comisiones y que tantos argumentos que pueden estar usando los diputados para llevársela con mucha calma, pues Coparmex les apretó el acelerador. Sí, yo creo que ha sido también un elemento de la sociedad civil muy importante que está creciendo en esta nueva relación, en esta nueva configuración de fuerzas en donde la sociedad civil es importante. Ese es otro de los elementos que podemos ver, ¿sí?, a un año del proceso electoral de las elecciones del pasado 5 de junio, ¿sí?, del 2016 en nuestro estado. Otro elemento importante, la relación entre el alcalde capitalino y el gobernador José Aispuro Torres. Indudablemente que es una separación sana que yo observo. Vemos verdaderamente una autonomía, una personificación del artículo 115 constitucional en la persona de el doctor José Ramón Enríquez Herrera y su comportamiento con respecto a su relación con el titular del Poder Ejecutivo Estatal, José Aispuro Torres. Sí, hay una sana distancia, hay un equilibrio de poderes en la capital también en ese sentido, y no ha pasado nada, la sociedad no se ha colapsado, los gobiernos no se han colapsado, no ha sucedido nada, y estamos alejándonos de aquella realidad en donde el alcalde era un subordinado del gobernador, en donde el alcalde era un administrador del ayuntamiento, un empleado del gobernador, más que un presidente municipal con su cabildo propio. Bueno, y rompiendo quizá con muchas viejas costumbres, en una renovación de la política, y ahora hay que entenderlo de esa manera, un ajuste, no nada más en los modos, sino en el fondo, en el actuar. Antes era muy usual que el gobernador se sentara junto con el alcalde de la capital y le dijera: a ver, ahora sí, dame tus propuestas de directores que te van a acompañar en el gabinete, yo te palomeo, te tacho y te propongo. Claro. Sí, señor gobernador, lo que usted diga. Me parece que en esta ocasión no existió tal ejercicio. no pudo haber sido así. Y esto está, qué bueno que lo dice, porque eso está estrechamente relacionado con el tema que estamos anunciando, el caso Francisco Bueno Agut. Desde luego, porque así con esa autonomía con la que se pudo haber conformado, desde luego el gabinete municipal, con la misma autonomía que desde luego el Ejecutivo Estatal realizó lo propio con sus secretarios, pues también son las decisiones, y las decisiones se tienen que tomar con mucho valor, con mucha determinación, y me parece que el día de hoy hemos escuchado un anuncio bastante interesante en el sentido de que si hace un año el alcalde definió solo su gabinete, pues hoy solo tomó la decisión de separar a 2 miembros del mismo, sobre todo uno de ellos con un peso específico, que hablamos de quien controla o administra el recurso material dentro de un ayuntamiento. Me hacía recordar... Y que había sido de manera exitosa. Sí, en el ahorro, sobre todo en el ahorro del capital, y me hizo recordar, usted que es un hombre de mucha cultura, recordará que en la civilización azteca pues era el Tlatoani, era el mandatario, el emperador, y luego venía precisamente el tesorero, que se le decía Cihuacóatl, mujer serpiente. En la teoría de que la mujer administra muy bien los recursos, y la serpiente pues es muy cuidadosa, y sobre todo su espacio terrenal. Entonces ahí se conformaba. No sé qué tan astuto haya sido el señor Paco Bueno Agut, cuando menos en su comportamiento pareciese que no, pero más allá de que si volca su camioneta, que si se da la fuga, que si iba a Torreón al día a la elección, me parece que eso es lo de menos. Lo demás es también puntos neurálgicos, crisis que pudo
haber influenciado él mismo con su comportamiento. Sobre todo, me parece que a lo mejor sí, como responsable de finanzas, en el ahorro muy bien, pero vivimos en una sociedad muy conservadora, muy cuidadosa de las formas, en donde hay que tener un trato sumamente diplomático, sobre todo con muchos actores, con muchos sectores, y que esa es una primicia. El hacer política es también el cuidar las relaciones y el no estar en un sentido muy duro. Me parece que es lo que le faltó al señor Bueno, una mano derecha que suavizara las relaciones y que pudo haber puesto en crisis en algunos momentos al gobierno municipal. Y bueno, pues antes del año se va el tesorero, el director de finanzas del gobierno municipal. Y bueno, yo creo que la decisión no fue fácil. Yo considero que después de el escándalo que se vivió ayer en las redes sociales, y en donde el alcalde percibía que se venía una nueva avalancha mediática en contra de uno de sus grandes amigos, de sus brazos derechos, de, como lo dice David, un personaje de mayor influencia después de la presidencia municipal, del alcalde Francisco Buenayub, decide él tomar una decisión. Ilustrativamente se corta su brazo derecho, ¿sí?, en señal de que las cosas cuando se hacen mal en un gobierno tienen consecuencias. Lo dijo él en su mensaje a través de los medios de comunicación este mediodía. Él no va a permitir que los funcionarios vayan más allá de sus funciones, los directores, y aquellos que la rieguen, aquellos que pongan en riesgo la imagen, ¿sí?, de la administración, de su gobierno, y agredan con sus actos a la ciudadanía, pues van a tener que pagar las consecuencias. Esto es algo muy interesante porque venimos de dos sexenios, el de Ismael Hernández de Eras, que al rato hablamos de él también, y de Jorge Herrera Caldera, en donde las cosas se daban, sucedían, pero no había consecuencias. Y ponemos un ejemplo. En el sexenio de Jorge Herrera Caldera, David, amigos, se rodó una cinta muy famosa que golpeó a Enrique Peña Nieto, ¿sí? No recuerdo ahorita el nombre de la película, pero a ver si nuestros amigos del auditorio nos ayudan con el nombre de la película. Pero golpearon fuertemente a Enrique Peña Nieto y investigaron a ver qué había sucedido, por qué el gobernador había permitido que esa película que exhibía el gobierno de Peña Nieto se había rodado en Durango, ¿sí?, en los primeros años del gobernador. Todos dijimos, de perdida, como consecuencias de todo esto, ¿sí?, por no haber visto el contenido del libreto, el guión, bla, 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 el director de cinematografía o el subsecretario de cinematografía se tiene que ir. Bueno, la Secretaría de Gobernación investigó, ¿sí?, el gobernador durante varios meses, mientras se publicitó el cine, la película en Durango, anduvo con la cola entre las patas, pero nunca se atrevió, ¿sí?, a sancionar a un director de cinematografía por no haberle avisado los contenidos de ese rodaje que dañaban seriamente la imagen de Enrique Peña Nieto. Pero no sucedía nada, se equivocaban. Hubo también un accidente en donde se involucró a un subsecretario de Economía y no lo dejaron ir a la cárcel, ¿sí? No lo quisieron sancionar, nunca públicamente aceptaron que había sucedido eso, ¿sí? Simple y llanamente dejaron todo a que el tiempo lo borrara, don David. Entonces, hoy la decisión del alcalde, por más amigo que haya sido Francisco Buenayub, un excelente funcionario, le dejó bastantes ahorros al municipio, eficientó mucho los recursos, ¿sí? Yo le hice una entrevista muy larga después de que tuvo un enfrentamiento con los empresarios, esos famosos, y bueno, nos dimos cuenta que se trataba de un personaje muy capaz, muy hábil para las finanzas, pero bueno, se equivocaron. Así, esos grandes personajes, esos genios, ¿sí?, en un momento se van de la política también. La dictadura perfecta, aquella película a la que usted hace
memoria, el secretario de Turismo se supone que tiene que leer el guión antes de que autorice una película. Quien estaba en el sexenio anterior, cuando fue el rodaje de esta cuarta película, algunos dicen trilogía, donde participa el señor Alcázar, no lo hizo. Y el embrollo en el que metió el gobierno del estado en ese momento, ante Enrique Peña Nieto, en unos momentos que parece que hacen una caricatura del actual presidente de la República, y bueno, pues cuando hay omisiones o cuando hay perfiles que se los dan de muy fuertes, de muy protagónicos, pues es cuando pueden caer en acciones que parecen excesos. Me parece que lo que hoy hace el alcalde de la capital, José Ramón Enríquez, es un mensaje muy fuerte. Sí. Desde luego no nada más para los que se van, sino para los que se quedan. Sí. Me parece que ese es el punto. Está llegando a un año de su gobierno municipal y tiene que dar no nada más la visión, sino en el fondo el resultado perfecta, lo decía León, ciertamente. Sí. Pues la he visto varias veces en este tiempo, que además es buena, ¿eh? Sí, es buena, y en la forma en la que acaba, donde PRI, PAN y PRD van juntos en la búsqueda de la presidencia, no está nada alejado de la realidad de este país. No. Platicaremos. Ya lo platicaremos. Yo creo que ha sido la novedad y el escándalo fue porque con todo y el asombro de un país sometido a una serie de presiones de diferentes grupos de interés en México, se daba a conocer una película y se permitía el rodaje de una película y se permitía la difusión de una película que calcaba a un gobierno corrupto como el que estábamos viviendo. Esa era la gran trama, ¿sí? Calcaba en su segundo o tercer año de gobierno a una administración que apenas nacía ya con claros signos de corrupción. Ese era en este país, corrupción. Bueno, ¿cómo? Bueno, desde los primeros años. Bueno, es que hay quienes llegan con hambre vieja. Bueno, siempre. Sí. Y bueno, era lo interesante. Era lo interesante el que se diera a conocer, que se permitiera el rodaje y verdaderamente los cines estuvieron llenos. Fue un éxito comercial. Y nosotros decíamos, bueno, lo de menos es que va a correr a su director de cinematografía y perteneciente a la Secretaría de Turismo, y aguantó. O sea, no hay consecuencias, no había consecuencias de los malos funcionarios. En lo que vamos viendo lo que sucedió ayer, mira, hay algunos comentarios. Sí. Rosario Gutiérrez, mi tía, trabaja con mi tía, que está viendo la transmisión junto con mi mamá, nos manda saludos a ambos. Felipe Correa, saludos a los dos. Gracias, Felipe, a mí también me da gusto saludarte en este programa de regreso de los buenos amigos, Claro. O sea, de verdad. Jesús Soto se ha unido, muchas gracias, don Jesús Soto. María José Castro. Mi buen Chuy. Jesús Soto, taurino de cepa, de verdad. No sé qué le gusta. Oscar Noé, mi hijo, muchas gracias. A los dos, un abrazo. Ahí está Oscar, uno de mis muchachos, viéndonos. Jorge, el otro, está pero por acá en Periscope. Entonces, bueno, gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en este reencuentro. En esta segunda temporada. Oye, ¿cómo va con la quinta temporada de House of Cards? Esas hogueras son porque ya ha tenido un maratón. No estaba viendo el prep del Estado de México. Estaba viendo qué pasa con Frank Underwood. No, fíjese que no, llevo nada más un episodio, sí. Bueno. Es que tengo varios temas ahí pendientes que hay que estar viendo. Les platico. Tuve hace un mes la oportunidad de hacer un viaje con don Víctor en la Ciudad de México. ¿Qué visión tiene para las películas, para las series? Extraordinario. No hay nada que ver en la Ciudad de México. No se fije en los palacios. Fíjese cuando vaya lo que don Víctor compra en películas y en series. Es una cuestión extraordinaria. Qué bárbaro. Se ve que usted no tiene panza de bodega, ¿verdad? ¿Por qué, don Víctor? Yo me acabo de comprar algunas series. Yo estoy esperando que las acabe para que me las preste. Muy bien. Pues gracias a todos los que nos están siguiendo también en Periscope. Hay un montón de corazones que estaban aventando. Sí. Muchas gracias, muy amables.
Y pues, mira, aquí, Jesús, buen reencuentro. Gracias, mi hermano, muchas gracias por estar con nosotros como desde hace mucho tiempo. Y don Víctor, jornada electoral el día de ayer, varios frentes y un montón más de lecturas políticas. Mensaje del Grinch. Yo sé que usted a los amigos de los troles no los pero mi amigo es un personaje de Don Grinch, es un personaje muy positivo, un personaje, es más, voy a proponerle a Don Grinch que a ver si podemos dentro de estas mesas de análisis incorporar como algo inaudito la participación de todos los troles que quieran participar, ojalá y lo acepten, en temas específicos, guardando el respeto. Es que podemos trabajar con ellos. Yo estoy convencido de que es gente que ha modificado su conducta. Yo sé que usted no lo cree, ni modo, pero ha modificado su conducta y su forma de participan y aportan muchas cosas interesantes dentro del anonimato, si usted lo quiere, pero aportan bastantes documentos que difícilmente se podrían publicar, que difícilmente se podrían obtener sin estar bajo un seudónimo, sin estar bajo un nombre ficticio, y es particularmente gente que está relacionada estrechamente con la burocracia estatal y que del cual saca información para darla a conocer, ¿sí?, a la sociedad de manera pública. Eso para mí es muy valioso. Ciertamente para muchos es reprobable, para mí no, don David, ha sido de mi convicción. Son los excesos de la libertad de expresión, pero al menos al final de cuentas son excesos de la libertad de expresión y no de una dictadura, de una censura. Yo prefiero excesos y no decesos. Ricardo, si es real, no va a decir un troll aquí. Bueno, vale. Voy a hacer un planteamiento de pensar. Y bueno, estamos hablando de libertad de expresión. Y después de muchos acontecimientos, de muchos sucesos, yo llegué a comentar a usted, a debatir sobre el asunto de troles, precisamente en Canal 12, nos vimos ahí algunos agarres en ese sentido. Y yo decía, es que no se tienen que pasar comentarios acerca de troles, menos seguirlos. Bueno, con todo lo que ha sucedido y que todos como sociedad, como seres humanos, tenemos que aprender e irnos adecuando a los tiempos, a las formas, a los modos, en este caso incluso a la misma censura. De los pocos troles que conscientemente, es más, es el único que inconscientemente a lo mejor algunos los he seguido, pero he venido viendo lo que el Grinch en junio, mire, este es de Navidad, pero bueno, yo le di seguir porque me parece que ha hecho algunos planteamientos interesantes. Y el abuelo Power con usted. Y también don Ramón ha cambiado también su forma. El equipo, ¿verdad? Sí, bueno, hay que mostrarnos también con esa apertura. Hay que entender también que mucha gente, por miedo a las represalias que existen, aunque hoy en portada se hable de que se vive en una libertad de expresión, mucha gente por cuidar, salvaguardar su trabajo, y que quiere expresar lo que siente, lo que vive día a día, pues no tiene otra forma más que el anonimato, porque si no su trabajo está en riesgo y la comida hay que llevarla a casa. No. Eso es definitivo. Entonces, sí, justo en ese viaje, lo que usted escogió una serie y otra, le di seguir al Grinch. Yo estoy de acuerdo. Los comentarios responsables que hagan los troles, hay que compartirlos, hay que discutirlos. Las rayadas de disco, pues hay que darles bienvenida. No pasa absolutamente nada, pero concuerdo con usted en ese sentido. Hay que relajarnos a veces un poquito más y ser muy abiertos, entendiendo lo que muchos podrán llegar a vivir precisamente por la falta de libertades en este contexto, en este país, de expresión. Mire, ya para darle salida rápidamente al caso Francisco Buenayub, aunque sé que los troles lo traían de bajada y de subida. ¿Sí? Este era uno de ellos, ¿no? Sí, yo creo que es de los que más se ponen felices. Mi reconocimiento en lo profesional para Paco Buenayub, es un personaje muy profesional. Donde estés, Francisco, tú sabes que siempre te reconocí
profesionalismo, donde estés. Te mando un grato saludo, un fuerte saludo, y bueno, la vida sigue y hay que aprender de las equivocaciones, don Francisco, como te decía, y bueno, pronto, ojalá que pronto podamos platicar en estos mismos espacios como lo hicimos un tiempo, y que tú expliques a la ciudadanía de Durango qué sucedió esa noche. Ya escribiste una serie de mensajes en las redes sociales en donde dices que estabas apresurado por ir a Torreón a participar activamente en la observación del proceso electoral y que te ganó la premura. Bueno, ojalá y pudiéramos tener la oportunidad de platicarlo a través de estos espacios de las redes sociales aquí en Ciudadanos.0. Le damos vuelta a la página, y lo que sucedió ayer, don David, fue verdaderamente algo muy interesante. Su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, se quedó otra vez en la orillita de ganar un espacio importante. No, ¿por qué mi candidato? No. ¿Por qué pues? Bueno, pues ese yo sabía que ustedes... Bueno. Yo pensaba que era su protegido, yo porque cuando hablamos de Andrés Manuel empieza a suspirar así como ahorita. Es más respetuoso de los toros que otros, entonces por eso me podría llegar a caer bien. Bueno. El gallito que hay que apaciguar con mucho gel. No, a ver, hay varias cosas interesantes. En un primer momento en el Estado de México, que desde luego es donde estábamos al pendiente la mayoría, porque se supone que es la bisagra que abre o cierra a Los Pinos, y que desde luego por lo estrecho, por lo cercano a la elección del próximo año en la presidencia de este país, tenemos que estar muy al pendientes por factores importantes. Desde luego el revolucionario institucional que se ha hablado está deshecho, el efecto Enrique Peña Nieto, etcétera, etcétera, que si perdía el día de ayer se podía despedir de todo. Hoy vemos gritos de priistas diciendo que están más vivos que nunca. Y así vamos a ver a muchos desfilando en ese sentido. Pero también Morena, un partido que tiene 3 años como tal, pero un personaje que tiene muchos en la política, muchos años en continua campaña electoral en búsqueda de la presidencia de este país, que el próximo año tendrá un tercer intento, y con una candidata que pues, no vale mucho como tal, la maestra Delfina, muy gris, muy opaca, con muchas limitaciones en lo político, pero que el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador me parece que la puso en esa contienda de una manera sumamente protagónica. Bueno, yo lo que observé a lo largo de esta campaña, don David, amigos, es que Delfina Gómez es una mujer que hizo clic con el electorado. Yo creo que fue la candidata que mejor aprovechó en los tiempos de campaña, una mujer menuda, una mujer clase mediera, una mujer que se identificó plenamente con las ciudadanías y sobre todo con las clases populares. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador hizo su parte, pero también Delfina. Para mí ella hizo su parte y creció muchísimo. No todo se le tiene que, yo sé que usted adora a Andrés Manuel, pero no todo se le tiene que abonar a Andrés Manuel López Obrador. Delfina Gómez es una maestra que hizo su esfuerzo y que ciertamente era de bajo perfil, pero fue creciendo, a grado tal que ni la percibió siquiera el Partido Revolucionario Institucional, porque hizo sus análisis otra vez chuecos el PRI, y creyó que quien iba a cerrar fuerte era Josefina Vázquez Mota. Se dedican a denostarla, la dejan chaparra en 12-13 puntos, y quien se les va por piernas, ¿sí? Y quien se aparece el día 4 de junio en la madrugada, la mañana, era esta mujer, Delfina Gómez. En la madrugada, ahí estaba Delfina disputándoles palmo a palmo, ¿sí? El territorio del Estado de México al Partido Revolucionario Institucional. Se vuelve a equivocar los asesores presidenciales, dejan chaparra a Josefina y dejan escapar a Delfina. Mira, se acaba de unir en Periscope Miguel Hernández. Muy bien. Conoce, un saludo. Sí, ha estado también en esta mesa. Sí, desde luego, un abrazo, se le aprecia a Miguel Ángel Hernández, director de
Ahora Diario, también. Un tipo sumamente conocedor de temas varios, y en la economía tiene uno de sus capitales más fuertes, precisamente. Bueno, Delfín. Bueno, está aquí, está reportándose también Oscar Noel Jiménez, está también, se unió también Juan Carlos Corral. El secretario técnico también, del ayuntamiento, Juan Carlos Corral, también está reportándose con nosotros. Mire, acabo de dar mi primer retweet a un troll. ¿Sí? ¿Quién está? ¿A su amigo? ¿Qué dice el Grinch? Saludos a un servidor, a don Víctor. Gracias por sus comentarios muy valiosos, viendo mesa de análisis por Periscope. Ese es el de Teresa. Un abrazo, Grinch. A ver, sí, interesante. Bueno, Delfina, más que de clase media, en la actualidad sí, pero proveniente de una familia muy humilde. Padre albañil, y remando siempre contra la corriente. Me parece que como una historia de vida es muy, muy interesante. Y podemos ir viendo sí algunos otros elementos. El PRI con miedo de perder el principal enclave nacional, Atlacomulco. Pierde esa casilla histórica, Nunca había perdido la un abrazo a los dos. Central. Dice Miguel Ángel Hernández, bueno que está de regreso, don David, enhorabuena al programa. Gracias Miguel Ángel, muy amable sabe el concepto que tengo de usted. Y Morena me parece que avanza en su tercer año, primera competición en el Estado de México, los pone en jaque, y habrá que ver. Aquí hago un paréntesis. PRD, importante lo del PRD, con un candidato propio, Juan Cepeda, alcalde de Nezahualcóyotl, uno de los municipios más populosos y que lo retiene. Nezahualcóyotl votó por el PRD, es de los pocos municipios que ganó, lo mantiene. Cierto, no le da para ganar, pero le da para hacer una reflexión sumamente interesante que cuando menos me tocó escuchar en dos momentos. Uno, anoche con López Dóriga, de la señora Barrales, frente a Ricardo Anaya. Y otro hoy en la mañana con Oscar Mario Beteta, el señor ese que le cae muy bien a usted, a través de los tiempos. Y dice algo interesante. Tenemos que entender que la izquierda tiene que ir unida. Si hubiésemos ido juntos con Morena, estaríamos gobernando el Estado de México. ¿Quién dijo? La señora Barrales. Pues sí. Y tenemos que construir una alianza natural con la izquierda, con Morena, para el 2018. Y lo dijo enfrente de Ricardo Anaya, en la misma mesa de discusión donde estaba el presidente también del Revolucionario Institucional, el señor Ochoa. Me parece que aquí manda un mensaje muy importante la señora Barrales, de manejar, de practicar, de entablar conversaciones para ir junto con Morena en el 2018, y fíjese cómo se contrapone a lo que dio a conocer hace 15 días aproximadamente con el señor Anaya en relación a ir juntos en el 2018. Pero aquí me parece que hay un obstáculo. El señor Andrés Manuel López Obrador sí es inteligente. No podemos decir que no lo sea, por algo está ahí. Pero me parece que tiene algo en contra, que se llama soberbia. Y esa soberbia le impide en muchas ocasiones hacer análisis crudos, análisis reales y comportarse de manera cuando menos adecuada. ¿Cuánto pudo haber inferido el señor Andrés Manuel López Obrador con su comportamiento en las últimas 2 semanas para que Delfina no tuviera esos 3 puntos porcentuales que le daban para ganar el Estado de México? Si el señor Andrés Manuel López Obrador habla con los perredistas, llegan a una negociación, me parece que ahí sí, aunque se una PRI-PAN con un candidato común de facto, difícilmente podrían ganar la presidencia de la República. Pero aquí hay un elemento también. Andrés Manuel López Obrador, en sus 3 mensajes de anoche, no le toca un pelo a Juan Cepeda, no dice que sirvió de esquirol, no lo critica ni a él ni a su partido. Me parece que cuando menos en el modo, al no tocarlos, puede llegar a abrir las puertas para sentarse a platicar por lo menos. Yo creo que entendió el tema ya demasiado tarde. Si en lugar de estar recriminando y amenazando a la izquierda y dándoles ultimátums, los hubiera invitado amorosamente a que se sumaran a su república amorosa, su república amorosa, si los hubiera invitado, otra cosa estuviéramos hablando el día de hoy. ¿Sí? De los errores se aprende, se les fue el Estado de México, ¿sí?
Yo no creo que el PRD finalmente se vaya a unir al Partido Acción Nacional, porque son elecciones bien diferentes, la presidencial a las estatales. Los de izquierda difícilmente en una elección nacional votan por un partido de derecha, por un candidato de derecha, los de izquierda. ¿Sí? En una elección local sí, porque cambian los actores, cambian los candidatos a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel de diputados, pero a la presidencia de la República la izquierda es la izquierda, y al menos que suceda algo extraordinario como sucedió en el año 2000, en donde parte de la izquierda mexicana, encabezada por Porfirio Muñoz Ledo, apoyó a Vicente Fox Quesada. Son garbanzos de libros que se dan cada 25 o 30 años en una nación. Salvo esa excepción, difícilmente la izquierda vuelve a votar junto a la derecha en una elección presidencial. Yo creo que entendieron el error que cometieron en el Estado de México, lo comprendieron y bueno, van a trabajar en hacer una alianza que hoy yo creo que le va a salir cara a Andrés Manuel López Obrador por tantas agresiones que le dio en estos últimos 2-3 meses a la izquierda perredista, a la izquierda petista, ¿sí? Al movimiento ciudadano, y va a tener que desandar y ceder, porque en política los errores se pagan, y hoy a los que anda buscando Manuel López Obrador, a los que anduvo presionando, a los que anduvo buleando hace 2 meses, le van a vender caro su cariño de cara al 2018, porque se dan cuenta que son necesarios para el eventual triunfo de Morena el 2018. David mencionó uno grande, Porfirio Muñoz Ledo, de los de izquierda pensante. Y yo creo que de los más coherentes en el país. Es enorme, don Porfirio. Hacemos una pausa para saludar a Jorge Polo Valdés, que se ha unido de manteles largos. Jorge Polo Valdés, un abrazo. Meño de la Peña también, saludos. A Piso Enríquez, a Taibo Ramírez, que nos saluda desde la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de saludarlo en México hace una semana. Extraordinario, tipo me decía, yo soy Taibo. Así sí. Mando un saludo de la gente bien, en todos los sentidos. O sea, además, Camilo Melero. Un tour extraordinario. Camilo Melero, mire, qué bueno que ya nos saludamos también por este medio. Don Camilo, muchas gracias. José Alfredo Salas Andrade, muy activo con los temas sociales. ¿Ya veo a Niño de la Peña? Sí, ya también le mandamos un saludo a Miguel Ángel Hernández, desde luego, a Lulú Bayona, muchas gracias Lulú, Javier Hernández, que también nos acompaña, Gustavo Luna, muchas gracias, a la señora Rayito, que además trabaja de su esposa. Sí. No trabaja de mi esposa, no trabaja, es mi esposa. Señora, una santa. Paola Hernández, también un cariñoso saludo. A María Guadalupe Hernández. Sí, también. Antonio Cruz, Xavi Hernández, que también está siempre muy atento. A Esteban Mota Morillón, que nos está viendo desde Dallas, Texas, donde juega el mejor equipo de fútbol americano. Los Vaqueros de Dallas. Bueno. María José Castro García, Víctor Hugo Hernández, que lo que tiene de grande físicamente, así tiene el corazón, es un toro ese muchacho, enorme. Bueno, a ver, vamos a ver, Estado de México. Su candidata, Josefina Vázquez Mota, apenas 11 puntos, don Víctor. Yo creo que lugar para Acción Nacional en el Estado de México, que tiene además un corredor azul en el norte de la Ciudad de México, en Naucalpan. Bueno, lo tenía, ya lo sabía. Ahí hay algo interesante. Muchos panistas no veían que votar por Josefina era tirar el sufragio. Existe la teoría, y hay quienes lo afirman, que el voto azul lo pasaron a tricolor para hacerlo útil por miedo a Andrés Manuel López Obrador, a que su partido eso sí puede ser, se fortaleciera y tuviera una gubernatura. Entonces, no dan el voto inútil a Acción Nacional. Comprendieron que darlo por el PRD era lo mismo, se lo pasan al PRI. Pero además aparece un elemento interesante. Hay acusaciones de algunos personajes en Acción Nacional sobre traición. No de Josefina, sino de un actor muy importante a nivel nacional, que es el exgobernador de Puebla,
el señor Rafael Moreno Valle, que en teoría habría operado políticamente a favor del PRI en el Estado de México y al mismo partido en Coahuila. ¿En qué se beneficiaría? Pues que Ricardo Anaya no hubiese avanzado como ocurrió, obtiene una gubernatura no solo con el PRD en Nayarit, pierde Coahuila, manda al cuarto lugar a Acción Nacional en el Estado de México. ¿Sí? Cierto es que mantiene el 50% de los municipios en Veracruz, el tercer estado con mayor padrón electoral en este país, pero mucho se le achaca a el gobernador Yunes de operación política para mantener ese 50%, el resto se lo dividen entre PRI y Morena. Este último obtiene municipios importantes como Veracruz, Jalapa y Coatzacoalcos, las ciudades más grandes. Entonces, Moreno Valle puede llegar a estar en la lupa de un sector importante panista, donde al debilitarse Ricardo Anaya, tendría un competidor menos para la presidencia del país, para la candidatura. Le quedaría a la señora Zavala, que pues pareciese que podría haber una comparación con Josefina Vázquez, una candidata perdedora, bueno, perdedora entre comillas, porque tiene 2 diputaciones federales y una senaduría que amarró al ser candidata, y que le quedaría el camino libre a Moreno Valle. Esas acusaciones se podrán dar, desde luego, en un momento muy convulso como este post-electoral, pero todas esas lecturas, desde luego, que tienen incidencia directa en el proceso para el 2018. Sí, son lecturas, son cruzar información, el conjugar algunos datos, algunos hechos, pero yo creo que lo que sucedió en el Estado de México indudablemente deja claras varias cosas para mí. Uno, el candidato a vencer en 2018, indudablemente, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Quedó más que claro, ¿sí? PAN va tras Andrés Manuel López Obrador, PRI va tras Andrés Manuel López Obrador, que ahorita ya los dejó. Morena en el Estado de México es la sensación, a 3 años de su creación, es un partido de 3 años, ¿sí? Es todo un éxito, todo un fenómeno social. En su primera incursión seria en el Estado de México, arañó la gubernatura, y yo creo que el mismo Andrés Manuel López Obrador le quita la gubernatura a Delfina por el trato que le da a las izquierdas. Ahí se equivocó, pero queda claro después de las elecciones de ayer en el Estado de México, uno, que todos van tras Andrés Manuel López Obrador, que es el candidato a vencer. 2, la estrategia del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México de divide y vencerás quedó más que clara, logró que el PRD no se uniera a Morena, logró que el PT no se uniera a Morena. Finalmente el PT traiciona al PRI, yo no sé cuánto le costó Óscar González Yáñez al PRI, se le salió carísimo, y al final hizo un intento, ¿sí?, por unirse a Andrés Manuel López Obrador. No le resulta porque los votos quedaron ahí tirados, ¿sí? Unos ya ni votaron, confundidos, ¿sí? Y otros votando por 2 partidos. Sí, pero en una situación como la que hoy se está viviendo en el Estado de México, de 2-3 puntos, que son 150,000, 160,000 votos, ¿sí? La participación de todos hubiera abonado a un eventual triunfo de Morena. La estrategia de dividir y vencerás es una estrategia que sacó al PRI a flote y que la llevaron a cabo con éxito. ¿Qué participación tuvo Ismael Hernández Deras en este evento? Pues está por verse todavía, porque Enrique Peña Nieto se encargó de mandar la maquinaria más pesada, ¿sí?, al Estado de México, y desplazaron, dicen algunos, a Ismael Hernández Deras. Claro, Ismael Hernández Deras hoy va a venir a vender a través de su equipo de trabajo, que es un operador triunfador, ¿sí?, que tiene 2 elecciones seguidas, Puebla, que lo hizo muy bien, y el Estado de México. Entonces, Ismael Hernández Deras, aunque hizo nada más acto de presencia en el Estado de México, regresa con una medalla más en su solapa, ¿sí?, y diciendo: quítense que ahí les voy, porque yo vengo a poner orden en el Partido Revolucionario Institucional. Al menos es lo que están expresando sus seguidores, ¿sí?, sus soldaditos en las redes sociales. Y bueno, el tercer elemento que yo veo y leo después de las elecciones del Estado de México es: ¿cuál va a ser el comportamiento de Andrés Manuel López Obrador con respecto a la mafia del poder que, según él, le arrebató el Estado de México? ¿Va a levantar en armas a los ciudadanos del Estado de México? ¿Va a parar las principales calles de Toluca, que es la capital del Estado de México? ¿Qué va a hacer Andrés Manuel López Obrador en los días por venir? Está por verse, y ojalá y veamos a un Andrés Manuel López Obrador, ¿sí?,
inteligente. Bueno, me parece que lo ideal sería para el movimiento, para Morena, que Andrés Manuel López Obrador dijera 3 puntos porcentuales, muchas gracias, a lo que sigue, a construir esa alianza con el PRD, porque habrá que entenderlo, quien vaya con el PRD, aunque el partido por sí mismo no gane, como fue ayer en el caso del Estado de México, quien no esté con él en lo nacional no va a ganar la elección. Construya, vea qué es lo que pasó, los errores que cometió, hacer un examen de conciencia, hoy que está muy espiritual Andrés Manuel López Obrador, y empezar a trabajar para el 2018, porque el proceso está muy cerca. En octubre estamos ya dentro de referente a Ismael Hernández de Heras. Pues ayer el propio señor del Mazo, en el contexto de la celebración, con los mariachis, con la música, con el confeti, le agradeció públicamente al duranguense, y me parece que vamos a poder ver algún fenómeno. Hace un poco más de un mes, uno de sus más cercanos toma la delegación de Cedesol en Durango, acomoda o empieza a hacerlo a su gente, a los más cercanos, les da chamba, les da trabajo, pero no nada más es el ir y cobrar una quincena, sino la operación con el recurso que se puede hacer a través de una secretaría como Cedesol en lo social. Sí. Y empezar a construir a partir de algunas delegaciones federales, y que quizá podamos ver ese escenario, donde 4 o 5 de las más importantes las puede estar administrando personas de Ismael Hernández de Heras, donde den cabida a personas de su proyecto, de su grupo, porque es muy sabido, Ismael Hernández no deja solos a sus aliados, siempre vela por ellos, los protege, los cubre, les da una ruta, y que podamos ver a un Ismael controlando 4 o 5 delegaciones federales, que sería un capital importante precisamente para su proyecto, que le podría dar un empuje en aras de entrar en la búsqueda de posicionar a alguien en la dirigencia estatal de su partido, y ya tendríamos un elemento nuevo en la pugna por el PRI, y que serían, considero, algo interesante y un contrapeso a doña Leticia Herrera Ale, que ha estado proyectándose y fortaleciéndose en esa búsqueda de la dirigencia estatal. Pues ya tendríamos a un protagonista más y muy robustecido si esas alianzas en México le favorecen, que es Ismael Hernández. Y bueno, escuchamos la semana pasada a Óscar García Barrón mandarle saludos a Ismael Hernández de Heras, en donde dicen, sí, hay muchos turistas que están trabajando allá afuera, pero que por su estado no hacen nada. Era una clara declaración de desaprobación y de hostigamiento al grupo ismaelita, que hoy anda otra vez por las nubes. Dice Lourdes Bayona, y en el Estado de México Morena no se queda con el gobierno, pero al parecer tendrá la mayoría simple en el Congreso del Estado, así que desde ahí operará su proyecto de izquierda radical. Yo creo que es una buena observación, Lourdes Bayona. Yo creo que para mí, aunque unos quieran vender que es una derrota para Andrés Manuel López Obrador, yo creo que en la primera incursión seria en el Estado de México puso a temblar a más de uno, ¿sí? Obligó a Enrique Peña Nieto a operar una elección de Estado en el Estado de México, 100 visitas de igual número de funcionarios al Estado de México en 7 meses, cantidad de recursos al Estado de México. O sea, estaban paniqueadísimos los peñistas, ¿sí? Que le echaron toda la carne al asador para evitar que la tierra de Enrique Peña Nieto fuera engullida por Morena. Y entonces, ciertamente, pero ese segundo lugar que está muy cercano le deja elementos importantes a Morena, ya que le va a dar una presencia importante en el Congreso del Estado, y yo creo que también en algunos municipios importantes, Entonces no es tanto el que haya perdido Andrés Manuel López Obrador del todo. No, pueden estar construyendo desde diferentes escenarios la ruta para el 2018, pero tranquilamente, nada más que habría que bajarle un poquito a lo radical, porque hay que recuperar esa república amorosa, hombre. Mire, ese discurso más mesurado le puede dar mucho. Hay que recordar el movimiento de Podemos en España, que es una izquierda radical, pero en la forma, mire, las palabras vienen tranquilitas, en el fondo muy fuertes, pero eso le ha gustado a un sector importante en España, y Podemos ha avanzado de manera extraordinaria. En tan pocos años Andrés Manuel tendrá que modificar
su discurso, desde luego. Le mando saludos al doctor Aarón Valles, un doctor extraordinario, pero de esos que hay, desde luego, hay muchos que son por vocación, que son fieles a su juramento y ven que quitar el dolor es obra divina. Esos que todavía aceptan las llamadas en la noche. O el domingo en la mañana. O el domingo en la mañana. Que en lugar de irse a desayunar menudo, tienen que ir. Van y atienden. En lugar de irse de desayunar a la chamana, se van. Hay que transmitir desde la chamana, don Víctor. Le mando también un saludo al maestro Rafael Montes Hernández, un hombre de izquierda, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La CENTE. Una vez nos tocó hasta jugar fútbol juntos. No, Rafa, no te radicalices. No te radicalices. Desde el 97 que salí de la Escuela Normal del Estado, ahí estoy, en la educación. Así que tranquilo. Despacito, y vamos andando. Despacito, acuérdense quién dijo eso. Sí, es una canción que traí de tono en el celular. Por algo se me iba. La República Amorosa, muy despacito. Oye, muy despacito. Y bueno, pues el PRI mantiene con alfileres también. Y por un margen menor, Coahuila. Vaya sorpresa, porque además el INE da a conocer el conteo rápido y es en el único estado donde dice que alguien lleva la delantera, pero el PREP dice lo contrario. Entonces veíamos caras muy contentas de panistas anoche y de pronto, ¿cómo? Siempre no. En el PREP perdemos por un 1.5 porcentual. 1.1, y así se quedó. Entonces, el señor Riquelme mantiene la gubernatura para el PRI en Coahuila, no Torreón no se logró nada por un panista, por Cermeño, pero pues vaya complicación para Acción Nacional, para el señor Ricardo Anaya, que hoy voló a Coahuila pues para ver qué podía remediar, pero me parece que va a ser muy difícil el tener a la entidad por la vía legal. Sí, y ya estamos por despedirnos, don David. Yo creo que el tema Coahuila, el tema Nayarit, que falta analizarlo, van a ser temas, sobre todo Coahuila, para la discusión durante toda la semana. Ricardo Anaya se juega su futuro, incluso en Coahuila. Si pierde Coahuila, Ricardo Anaya está fuera. No es lo mismo de 3 elecciones ganar 2, ¿sí? No de 3 elecciones perder 2. Y la que se gana por el PRD, y se gana por el PRD. Y el señor Ochoa pues la libró por poquito, por nada. Parecía en un momento que de las 3 se quedaba sin ni una y alcanzó a rescatar 2, así que pues quizá vaya a haber presidente por un tiempo más en la persona del señor Ochoa. Muchos periodistas dicen, bueno, ya pasaron las elecciones, ahora voltean la mirada a Durango, porque aquí necesitan apurarle, el tiempo no los va a esperar para no lo va a esperar. El Pollo Medina dice, AMLO es una cosa y Morena es otra, indudablemente. Bueno, Morena es una hechura de Andrés Manuel López Obrador. Usted quítele a Morena AMLO y vuelve a hacer un partido del trabajo. No pasa absolutamente nada. Un saludo al buen Pollo Medina. Lo he visto desde lejos, no he podido saludarlo en el béisbol, en los generales. Hay que transmitir también desde allá, hombre. Sí, ahí después de la séptima fatídica. Después de la séptima, la entrada es gratis, creo, ¿no? No, ya se la octava. ¡Qué caray! Ya no, se quedó muy lejos. Un saludo al buen César Gaitán, que nos está viendo en Ciudad Punto Cero, que ya se nos extrañaba juntos. Yo también lo extrañaba, don Víctor, estar estos ratos aquí. Y si Dios quiere, mañana igual. Mañana amenaza el alcalde con estar con nosotros, mañana o el jueves le hicimos una atenta invitación de cara a la elección que se ganó hace un año, hacer un recuento, platicar. Estuvo muy al principio el alcalde, ¿se acuerdan? En la plaza, cuando transmitíamos en la plaza. Él prometió que en esta semana estaría con nosotros para saludarnos. Vamos a hacerle la invitación el próximo miércoles al señor gobernador, a ver si también quiere antes de que se vaya a China. Abrimos con el gobernador. Abrimos con el primer programa el 9 de junio. El 9 de junio, que
vamos a cumplir nuestro primer aniversario. Denme chance, ¿no?, de festejarlo juntos, que sería el viernes. Este viernes. El próximo viernes. Pues el ciudadano gobernador va a estar en China. Pues por eso va a estar en chino que esté con va a estar en Chino que esté con nosotros, pero a lo mejor regresando. Vamos a aprovechar, a ver si accede, vamos a correr la invitación, a ver si está con nosotros, pero por pronto el alcalde. Sí. No la vaya a regar, no pida pases de Maluma a uno ni de Ricky Martin a otro. A otro no. no, yo esos de veras yo ya los superé. Se me dice que usted le queda algo de Ricky Martin en la sangre. Tanto, tiene que estar uno cuidando, que ya le contara. Pues vamos a buscar esos diálogos con el alcalde, con el gobernador de la entidad, que fue nuestro primer invitado ahí en 20 de noviembre y Constitución. Ahí estuvimos platicando con el gobernador. Ayer, hace 12 meses, ahí estuvimos con el ciudadano gobernador, candidato triunfador, a escasos 4 días de haber ganado las elecciones. Una entrevista muy padre, ¿no? Víctor, sí, que como que empezó así huraño, y luego vio que no había nada que temer. Sí. Y se le veía contento, duramos 25 minutos platicando bastante de muchos temas, vio que el león no era como lo pintan. Entonces, bueno, pues en ese sentido sería muy interesante platicar con él, haciendo la evaluación del primer año de gobierno, o cuando menos de este primer año después de aquel día electoral. Muy bien, saludos a Jorge Nevares, se unió. El Lulú Bayona dice: en Coahuila es un caso semejante al del Estado de México con Morena, pero acá con el PAN, al parecer pierde el PAN Coahuila, como así debe de ser, así yo creo que ya no hay marcha atrás, pero gana 10 diputaciones de las 15 distritos. Mayoría, y a ver, un tema interesante, Armando Guadiana, candidato de Morena, al último se inclina más por Acción Nacional, cuando dice los votos no me favorecen, parece que voto gana útil a Anaya. Y ahí algo interesante, tema taurino. Recuerda que el gobierno saliente del PRI le prohibió los toros en el estado de Coahuila por darle la torre a el señor Guadiana, que es ganadero, que es empresario taurino, y si hay ese acercamiento, pues mire, podrían discutirlo en el Congreso coahuilense. Pues ojalá que no. Y podría ser uno de los elementos, para que vea que los toros también en política pueden tener alguna incidencia. Dan investidas. O cuando menos muchos tratan de valerse de lo antitaurino para tener ganancias políticas. Pues nos vamos, don David. Don Víctor, fue un gusto, como siempre, estar con ustedes, con todos nuestros amigos de Facebook, de Twitter, de Periscope. Mañana, si Dios quiere, 7 de la tarde. 7 de la tarde. Aquí platicamos. Muy bien, gracias a todos los que interactuaron el día de hoy con nosotros en las dos plataformas que tenemos. Vamos a tratar de arreglar para ver si podemos transmitir de manera directa ya a partir de mañana a través de YouTube del canal 2.0 de manera directa, ojalá. Si no, pues más tarde le subimos este programa a nuestro canal en YouTube, Ciudad 2.0. Gracias. Hasta mañana, que descansen, provecho.